Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, hoy bajo la modalidad semipresencial. En el tema de hoy vamos a dialogar sobre el nuevo sistema laboral que se propone en el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de la propuesta sobre un nuevo sistema laboral, hemos invitado a la asambleísta Joana Ortiz. Revisemos su perfil. Joana Ortiz, licenciada en Comunicación Social y Publicidad, máster universitaria en Comunicación Política y Corporativa, exgobernadora de Loja, asambleísta por la provincia de Loja, integrante de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. ¿Y cuál es la propuesta desde el Partido Izquierda Democrática respecto de un nuevo sistema laboral en el Ecuador? Hemos invitado al asambleísta Alejandro Jaramillo. Revisemos su perfil. Alejandro Jaramillo, doctor en jurisprudencia, especialista en contratación pública y modernización del Estado, asambleísta por la provincia de Pichincha, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El próximo 24 de julio, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, cumplirá sus primeros 2 meses sentado en el solio presidencial. Se ha hablado sobre la propuesta de un nuevo sistema laboral. ¿Qué implicaciones tiene aquello? Lo vamos a revisar en el siguiente video. A pocos días de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla sus 2 primeros meses en el poder, en la Asamblea Nacional aún se esperan las reformas laborales anunciadas por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Desde esa cartera de Estado se ha informado que la nueva iniciativa será denominada Ley de Oportunidades y propondrá la contratación para el sector de la producción. En diálogo con los medios de comunicación, el ministro del ramo, Patricio Donoso, señaló que, por ejemplo, en el sector de la construcción existe una temporalidad de trabajo. Lo mismo ocurre en el sector de turismo, en época de vacaciones, así como las florícolas. Según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2021, en el primer trimestre de este año, de enero a marzo, existen 476.202 personas desempleadas en el Ecuador, lo que hizo que la tasa de desempleo alcance el 5,8% a escala nacional, 7,3% en el área urbana y 2,8% en el área rural. Según esta medición, Quito es la ciudad con mayor índice de desempleo, con el 13,5%, seguida por Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, con el 6,4%. Al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, ya se trabaja en reformas al Código de Trabajo. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, hemos observado a través del video estas primeras implicaciones respecto de un nuevo sistema laboral en el Ecuador. Vamos a saludar ya con nuestros invitados y voy a empezar por usted, asambleísta Joana Ortiz, legisladora. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias, estimado Ricardo. Un saludo a usted, a quienes hacen este programa y también al colega asambleísta Alejandro Jaramillo. Un fuerte abrazo a los ecuatorianos que están en sintonía de este programa. Gracias, asambleísta. Y bueno, vamos a dar la bienvenida al parlamentario Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Legislador, gracias por estar con nosotros en la señal de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Buenos días, Ricardo. Buenos días a mi compañera Joana Ortiz y a toda la ciudadanía. Un grato saludo y siempre prestos para estos debates y esta buena iniciativa que tiene la Asamblea Nacional.
Claro que sí, legislador. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Asambleístas, voy a empezar por usted, asambleísta Joana Ortiz. Decíamos en la introducción del programa que el próximo 24 de julio, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, cumplirá sus primeros 2 meses de gestión y entre los anuncios efectuados está un nuevo sistema laboral en el Ecuador. ¿Cómo mira aquello el bloque legislativo de UNES? Bueno, Ricardo, nosotros desde mayo, el país desde el mes de mayo escucha que el gobierno tiene avanzado un proyecto, sin embargo, hasta el momento no ha llegado ese proyecto a la Asamblea Nacional para poder ser analizado y valorado. Nosotros desde la bancada UNES estamos con la ciudadanía y en este sentido consideramos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y me parece que desde ese aspecto dentro de la comisión y obviamente en el pleno de la Asamblea Nacional nosotros estaremos vigilantes de que la propuesta se enmarque en lo que establece la Constitución de la República y por supuesto que los ciudadanos, los trabajadores del país que están pasando una situación bastante compleja puedan acceder a estos espacios laborales en garantía de los derechos que tienen los ecuatorianos. Ya hablaremos de un poco de cifras, pero usted, asambleísta Ortiz, menciona que harán respetar los derechos laborales. ¿Qué quiere decir aquello? Tal vez en el Ecuador existe una vulneración a los derechos de los trabajadores. Bueno, ha existido recientemente, el anterior gobierno, la anterior asamblea aprobó una ley de apoyo humanitario que precarizó las condiciones de los trabajadores, dio carta abierta a empresas para que puedan despedir de manera intempestiva a cientos de trabajadores y en ese sentido, pues nosotros incluso ya desde nuestra bancada se ha planteado una reforma que deroga algunos artículos de la ley de apoyo humanitario, precautelando obviamente la estabilidad laboral del personal médico que atendió en primera línea durante la pandemia y que evidentemente hay normativas dentro y proyectos de ley dentro de la comisión. Nosotros nos encontramos con aproximadamente 100 proyectos que los estamos tratando justamente en este momento en la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social para entregarle al país leyes que puedan ser aplicables y sobre todo que garanticen los derechos de los trabajadores, acceso a la seguridad social, que eso me parece que es fundamental también en estos momentos. Bien, lo vamos a ir desmenuzando. Vamos ahora a la orilla del Partido Izquierda Democrática. ¿Cómo observa esta postura de un nuevo sistema laboral? Y es cierto, legislador Alejandro Jaramillo, actualmente en el Ecuador no existe un documento en físico como tal en la Asamblea Nacional, pero ya el ministro de Trabajo hace pocos días había planteado la posibilidad de un marco, no sé si paralelo tal vez al Código de Trabajo, asambleísta Jaramillo. Mire, hay un tema que tienen que tenerlo siempre presente. Hay que respetar la Constitución de la República del Ecuador. Si existe una norma secundaria, no puede estar en contradicción de la Carta. Usted recuerde que el artículo 424 establece la jerarquía de la norma y claramente ninguna norma puede estar por debajo de la Constitución. Si nosotros... Ninguna norma por encima de la Constitución, evidentemente. Efectivamente. Entonces, mire, el artículo 326 de la Constitución de la República establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y además que garantizará el derecho de trabajo. Mire, hoy por hoy estamos afrontando una de las mayores crisis de empleo en la historia, con más de 5.7 millones de ecuatorianos en el desempleo y empleo no adecuado. Solo por darle un dato, en los últimos años el empleo no adecuado creció en más de 2 millones de personas. Mire, desde el año 2015, en promedio, cada año 290,000 personas pasan al empleo no. Y eso nosotros tenemos que buscar la forma de que primero se reactive la economía del país y con ello también tenemos que buscar que se respeten los derechos de los trabajadores. Y aquí, asambleísta Jaramillo, le consulto.
cómo buscamos la reactivación económica del Ecuador. Ese fue el pretexto el año anterior para dar paso a la ley humanitaria. Se dijo que, a ver, necesitábamos reactivar la economía del país y flexibilizar de alguna manera la modalidad de contratación. Hemos observado que las cifras del desempleo demuestran que existe un mayor número de personas en el subempleo y hasta en el desempleo. Esta ley orgánica de apoyo humanitario, que de humanitario no tiene absolutamente nada, se golpeó a la clase obrera. ¿Qué tenía que haber hecho el anterior gobierno de Moreno? Tenía que haber incentivado en los temas de tributarios, tenía que haber incentivado a la reactivación económica, al empresario, tenía que haber las formas de que el dinero de todos los ecuatorianos poner en los bolsillos de los ecuatorianos y también a través de préstamos ayudarle a todos los empresarios y no atacar y precarizar los derechos de los trabajadores. Eso es un error, pues. Tenía que haber buscado las maneras de llegar a acuerdos, por ejemplo, los empresarios con sus proveedores. Esa es la manera que tenía que haber ayudado, no atacándole a los trabajadores. Tantos ecuatorianos sin empleo, tanta gente que pasó de la pobreza a la miseria. Y esos son los errores de Moreno que nosotros en su momento vamos a presentar y vamos a fiscalizar a todos esos ministros. Por ejemplo, solo por citarle un... Sí, asambleísta. Yo soy presidente provincial de la Izquierda Democrática aquí en Pichincha y nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra de unos mamotretos de acuerdos suscritos por Andrés Dich, congelando la remuneración de todos los ecuatorianos. Y es parte, asambleísta. Ok, sí, y es parte del juicio político que llevó adelante la Asamblea Nacional en el anterior periodo. Asambleísta Joan Ortiz, hemos encontrado al menos un primer elemento en el inicio de este diálogo, y es una reformatoria a la ley humanitaria. Básicamente han señalado ustedes que ese sería el primer camino para encontrar una vía a un nuevo sistema laboral, pero pasa por esto, por derogar ciertos artículos, reformularlos tal vez en cuanto a lo que tiene que ver con la ley humanitaria. Mira, nosotros como bancada UNES, de hecho, quien planteó el juicio político al exministro de Trabajo fue nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, la compañera Marcela Holguín, y la asamblea anterior lo protegió. Entonces, nosotros consideramos que sí puede ser una medida importante derogar ciertos artículos de esa mal llamada ley humanitaria. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Como bancada estamos dispuestos a aportarle a los proyectos que lleguen por parte del Ejecutivo, pero que presenten mejoras reales a la población y a los trabajadores. ¿Qué serían cuáles, asambleísta? ¿Qué serían cuáles estas propuestas ya en lo tangible? Bueno, el ministro Donoso compareció en la Comisión de Derecho al Trabajo porque nosotros sí estábamos preocupados. Se han anunciado una serie de, digamos, de reformas que se pueden tomar, pero no ha llegado todavía a la Asamblea. Por lo tanto, lo invitamos. Fue de manera general que mencionó que se van a facilitar mecanismos para la contratación para empresas, sobre todo en épocas, digamos, dependiendo del calendario. Por ejemplo, para florícolas en febrero y mayo, en comercios en época navideña, pero lo que nosotros le dijimos al ministro, y vamos a insistir en esto, nosotros no podemos permitir que, y además que, bueno, la contratación por horas está prohibida expresamente en la Constitución, por lo tanto, cualquier medida o cualquier reforma que envíe el presidente Lasso tiene que estar enmarcada en las garantías constitucionales, en lo que establece la Constitución precisamente. Entonces, en este sentido, para nosotros es fundamental un salario digno, acceso a la seguridad social, que el trabajador se regularice. Incluso tenemos que ir más allá. Miren, el Código de Trabajo que tenemos data de 1938. Vamos por la 5ª codificación con aproximadamente 117 reformas. Por lo tanto,
Me parece que debemos generar desde la Asamblea también un nuevo código de trabajo consensuado entre todas las bancadas que permita precisamente dar facilidad a los trabajadores, incluir incluso a trabajadores como por ejemplo los guardias de seguridad privada que están pidiendo tener un capítulo dentro del Código de Trabajo. Hay vulneración de derechos en este sector, no podemos ver y no hacer nada cuando muchas veces el emprendimiento está ocultando una forma de explotación laboral, por ejemplo, con los que prestan servicios a través de plataformas de delivery, por ejemplo. Entonces, me parece que ahí tenemos que actuar como asamblea. Hay nuevas formas de trabajo que antes tal vez eran impensables y que hoy debemos regularlas para que se garanticen los derechos de las personas que están prestando estos servicios. A ver, dos elementos o dos modalidades laborales que se han evidenciado. Evidentemente, en la pandemia estuvieron mucho más vigentes. El trabajo bajo la modalidad virtual. Pero, asambleísta Alejandro Jaramillo, años atrás, el expresidente de la República, Rafael Correa, por ejemplo, dio de baja, si se quiere, o modificó la contratación bajo este servicio de la tercerización, se dijo. Y claro, cambió al servicio o la contratación ocasional. Esto a lo largo de los años ha determinado que, por ejemplo, en muchas empresas el trabajo ocasional se mantenga por un lapso indefinido y finalmente el ciudadano, quien se encuentra prestando sus servicios en la institución, no tiene una contratación fija o por lo menos un contrato fijo. Esta no es una distorsión que podría empezar a ser modificada, analizada. Empiezo por usted, asambleísta Alejandro Jaramillo. Mire, primero decirle que para eliminar la ley o los artículos de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario es necesario alcanzar acuerdos mínimos entre empleadores y trabajadores, porque eliminar las figuras podría generar más de desempleo y despidos. Ahora, este acuerdo que tiene que llegar entre los trabajadores y los empleadores, uno de los temas planteados, como usted bien lo dijo, para poder generar más empleo. O sea, aquí lo que tenemos que buscar es que los empleadores responsables puedan conseguir abrir mayores plazas de trabajo. O sea, aquí no es el tema de decir, ¿sabe qué? Esta cuestión hay que hacerla así porque simplemente son temas ideológicos o temas de partidos políticos. No, nosotros tenemos que ser conscientes de que la pandemia también le afectó pues a los empresarios responsables. Ciertos empresarios que no cumplen con sus obligaciones ni tampoco con los beneficios de ley, pero cualquier acuerdo mínimo que se llegue entre empresarios y empleadores, siempre se tiene que garantizar los derechos del trabajador. Y asambleísta Alejandro Jaramillo, perdón que le interrumpa, pero ¿es posible llegar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador? ¿Es posible aquello en la realidad? Mire, nosotros estamos viviendo una nueva realidad. Hay que actualizar las normas de acuerdo a esta nueva realidad. Estamos pasando por una pandemia. Aún no ha terminado esto de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de ello y pedirle al presidente de la República que tiene que ayudarle al empresario. Por ejemplo, en el tema, si es que contrata un gran número, un porcentaje de trabajadores, rebajarle las cargas impositivas tributarias. Hay que buscar los mecanismos. Aquí no es una cuestión de generar conflictos. No puede ser tan tajante. Nosotros tenemos que siempre, y eso sí, la bancada de la izquierda democrática y este legislador siempre va a defender, como un partido político que es de los trabajadores, siempre vamos a defender los derechos de los trabajadores, pero tenemos que ser también consecuentes y ver esta nueva realidad.
Igual los asambleístas, todos los 137 asambleístas tenemos que ponernos a trabajar para construir una ley que tenga un equilibrio, pero siempre pensando y respetando los derechos constitucionales que tienen los trabajadores. Bien, le traslado la pregunta ahora a la asambleísta Joana Ortiz. ¿No fue una distorsión a lo largo de estos años esta contratación bajo la modalidad ocasional y que finalmente sirvió para que el ciudadano que presta sus servicios en esa empresa se quede de manera permanente en ese trabajo, pero sin un contrato fijo que asegure su estabilidad laboral? Me parece que aquí lo oportuno es ir adaptando también a la realidad que estamos atravesando en el país y en el mundo. Sí existieron medidas que generaron una situación bastante compleja en el sector laboral por parte del gobierno de Moreno. Sin embargo, con la llegada de la pandemia se profundizó esa crisis y por lo tanto sí es necesario también entender la nueva realidad y poder adaptar las reformas que podamos tratar dentro de la Asamblea Nacional a esa realidad, e incluso para que no exista vulneración de derechos en cuanto al teletrabajo, que no existe explotación laboral. Aquí hay un tema también que es sumamente importante tratarlo, estimado Ricardo, y estamos hablando de que al año 265,000 jóvenes ya ingresan al mercado laboral. ¿Qué se va a hacer también para este sector? Necesitamos generar las mejores condiciones para que los jóvenes también puedan acceder a un espacio laboral en condiciones dignas y obviamente generando las oportunidades correspondientes para que este nuevo grupo que ingresa al mercado laboral pueda tener las condiciones también que les corresponden. Asambleísta Joana Ortiz, la misma repregunta que le efectuó al legislador Alejandro Jaramillo. ¿Es posible llegar a un acuerdo real, me refiero, entre el empleador y el trabajador? Sobre todo, y citamos como ejemplo lo que sucedió el año anterior. Al artículo 169 del Código de Trabajo, por ejemplo, la Asamblea Nacional tuvo que efectuar una ley interpretativa porque en el marco de la pandemia, muchos empleadores aprovecharon esta situación para despedir a sus trabajadores con una liquidación muy baja a lo que debieron percibir. Esto bajo la excusa, tal vez, de una pandemia. Entonces, ¿es posible llegar a un acuerdo entre el empleador y el trabajador? Mire, en la ley puede constar esto, pero sí existe una desventaja entre el empleado y el empleador. Siempre el empleador va a tener una especie de dominio sobre, porque es el que está generando la plaza de trabajo finalmente. Entonces ahí lo que preocupa es incluso lo que ha dicho el presidente Lasso y que lo toma como frase y como ejemplo el ministro Donoso, ¿no? Que nada es más precario que no tener trabajo, dice el gobierno en este momento, pero cuidado y van digamos, a disfrazar este tipo de explotación laboral, de trabajo o de oportunidad para los trabajadores. Y hay que tener mucho cuidado en eso, pero también hay que apelar a la responsabilidad del sector, en este caso empresarial, y que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Esto puede constar en la ley, evidentemente en la ley humanitaria se lo incorporó para evitar precisamente esto, pero obviamente hay que estar vigilantes y pendientes de qué es lo que pasa en la realidad con el trabajador. Y la Asamblea Nacional, asambleístas, en ese marco, ¿qué puede efectuar? Hemos hablado ya de la elaboración de normativas, pero la fiscalización, ¿cómo queda entonces? Se llamó ya a un ministro de Trabajo, se lo llevó a juicio político, pero finalmente aquello no surtió ningún efecto. Hemos observado que, por ejemplo, la última encuesta nacional determina que al menos 5 de cada 10 personas están en el desempleo, 3 de cada 10 personas están en el subempleo y apenas 2 se encuentran en el empleo pleno. Es decir, todavía existe una distorsión de la población económicamente activa. Asambleísta Jaramillo. Mire, el tema de la fiscalización, nosotros como ciudadanos ya lo hicimos. Presentamos una acción de inconstitucionalidad
en contra del exministro Ich, cuando él congeló la remuneración de todos los trabajadores en $400, incumpliendo con la Constitución, cuando dice claramente la Constitución que tiene que ser de manera progresiva. Jamás le ha dicho la Constitución, no establece en ningún sitio que se tiene que congelar. Y de la misma manera, si el ministro Donoso en este año vuelve a cometer lo mismo y ahora ya no como ciudadano, sino como asambleísta, le fiscalizaré, pues. Aquí no se puede hacer lo que se les venga en gana. Aquí los ministros de trabajo primero tienen que prepararse, ¿sí? Y primerito cumplir la Constitución de la República del Ecuador para garantizar los derechos de los trabajadores. Y vamos a fiscalizar, pues ese es nuestro deber. Y miren, eso de alguna manera tratar de polemizar. Nosotros lo único que queremos es que los trabajadores tengan un salario digno, como lo establece la Constitución, el artículo 328. Imagínense si la canasta básica, hasta en eso se incumple, porque la canasta básica supera los $700. ¿Y cuál es la remuneración de los ecuatorianos? $400. ¿Usted cree que una familia puede vivir con $400, Ricardo? No lo puede. Y esa es una demanda recurrente del el sector de los trabajadores, y también vamos a hablar de aquello. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos también voy a requerir el criterio de la asambleísta Joana Ortiz respecto de este aspecto, el proceso de fiscalización. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate, modalidad semipresencial. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, gracias amigas y amigos por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate y conversamos con los asambleístas Alejandro Jaramillo y Joana Ortiz respecto de un nuevo sistema laboral en el Ecuador. Asambleísta Joana Ortiz, voy a empezar con usted este segundo bloque. Nos habíamos quedado en el tema de la fiscalización, rol que también lo lleva adelante la Asamblea Nacional. Bueno, en el periodo anterior se buscó llevar adelante, o más bien, se llevó adelante el juicio político en contra del exministro de Trabajo, Andrés Ich, pero por decisión del Pleno, el exfuncionario no fue ni censurado ni destituido. ¿Qué otras acciones puede llevar adelante el actual Parlamento? Bueno, aquí hay que entender que la fiscalización no puede convertirse en una herramienta de persecución, al contrario, tiene que ser una herramienta que permita garantizarle a la población que los funcionarios que están ejerciendo algún cargo puedan rendirle cuentas de manera transparente a la ciudadanía sobre sus acciones u omisiones. Es importante mencionar que la asamblea anterior, y creo que esta asamblea debe aprender precisamente de la anterior, que nunca se conectó con las necesidades de la ciudadanía, que protegió a funcionarios de gobierno. Esta asamblea me parece que debe marcar un precedente en el ejercicio de fiscalización precisamente para que se dé cuentas a la ciudadanía con absoluta transparencia sobre el rol que están cumpliendo las autoridades. Nosotros dentro de nuestros despachos, cada uno inicia procesos de fiscalización, pero dentro de la comisión también hemos sido sumamente claros y cuando recibimos a la ciudadanía tiene que estar el funcionario que ejerce cualquier ministerio dando respuestas a la gente. Hoy, por ejemplo, tuvimos la comparecencia del ministro de Trabajo, de Salud, de Finanzas,
para que den cuentas del cumplimiento, por dicho, del incumplimiento del artículo 25 de la mal llamada ley humanitaria, que si bien es cierto, garantiza una estabilidad laboral para el personal médico que atendió en primera línea. Entonces, ahí es cuando nosotros también debemos ejercer ese rol fiscalizador y, por supuesto, las bancadas de esta nueva asamblea deben garantizarle a la ciudadanía ese trabajo fiscalizador que si es necesario llevar a juicio político a un funcionario por haber incumplido sus funciones, tenga que hacerlo y no tenga que bloquear ni proteger por acuerdos con los que se haya llegado en su momento con el gobierno. Aquí me parece que estamos en la capacidad de poder ejercer este trabajo y de transparentar la gestión de las autoridades que están en función. Me parece que el asambleísta Alejandro Jaramillo tiene algo que acotar sobre este punto. Sí, asambleísta, ¿me escucha? Sí, efectivamente, no es el ánimo que tenemos nosotros los de la bancada de la izquierda democrática de ninguna manera perseguir a nadie, pero sí que cumplan. Los funcionarios públicos están en la obligación de cumplir con las normas vigentes, pero hay un tema que sí me ha llamado la atención. Aquí mismo en la Asamblea Nacional es lamentable, porque hay que hablar del sistema de los trabajadores, de este nuevo sistema que se está construyendo. También hablar de la ley orgánica del servicio público. Es lamentable que aquí en la Asamblea Nacional no tengan estabilidad sus funcionarios públicos, y eso nosotros lo tenemos que normalizar. Es sencillo. ¿Normalizar o reglamentar, asambleísta? Es que ya está reglamentado, ya hay una norma. Está la ley orgánica del servicio público. ¿Y por qué no se cumple? ¿Y por qué no se cumple? ¿Qué pasa? Es que para eso vamos a estar acá, pues. Solo vamos con los cursos de los días conociendo algunas cosas que están mal. Pues si aquí mismo en la Asamblea Nacional, donde se construyen las leyes, no las cumplimos. No puede ser que los funcionarios públicos o los servidores legislativos no tengan estabilidad. Tienen más de 6, 7, 8 años trabajando con contratos ocasionales. O sea, lo que se debería ya se tiene un orgánico. Se debería tener las partidas presupuestarias y en los casos que sean de libre nombramiento o remoción, simplemente cambiárselas. O sea, si ya vienen nuevos asesores con nuevos asambleístas, simplemente se cambian de servidores legislativos. Pero en el caso de toda la parte administrativa y de todos los servidores legislativos, se tiene que ya aperturar los concursos, pues se tiene que dar estabilidad a los servidores legislativos, y nosotros vamos a hacer que se cumpla. Hoy mismo voy a conversar con la presidenta Yori de este tema, y también a la interna de mi bancada, porque tenemos que tener una posición en cuanto a esto y hacer que se cumpla. Pues si la Asamblea Nacional no cumple con la ley orgánica de servicio público, por favor, pues, o sea, ¿cómo nosotros mismos queremos fiscalizar al Ejecutivo cuando nosotros mismos no cumplimos? Ya, legislador, ya que está en ese tema, y voy a atar con lo que dijo la asambleísta Joana Ortiz, le consulto a usted, legisladora Joana Ortiz. Este tema también pasa por un tema de presupuesto. En la Asamblea Nacional se ha recibido en su momento al exministro de Finanzas, Richard Martínez, y en su momento dijo que, por ejemplo, el artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario no se podía cumplir porque finalmente el Estado no cuenta con los recursos presupuestarios. Y está todavía sobre la mesa de discusión, por ejemplo, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que están en suspenso, porque evidentemente existen articulados que, entre otras cosas, promueven el ascenso en la escala salarial a los maestros, a los docentes. El ex ministro de Finanzas, Richard Martínez, después Mauricio Pozo, el actual ministro de Finanzas ha dicho, el gobierno nacional no cuenta con los recursos. ¿Qué hacemos entonces, asambleísta Ortiz? Mire, Ricardo, esa ha sido la excusa para precarizar las condiciones del país, de los ciudadanos del país. Me parece que el exministro Martínez incluso debería venirle a dar cuentas a esta asamblea y a través de nosotros al país
de lo que hizo en su periodo de ministro en medio de la pandemia, que en lugar de destinar esos recursos, por ejemplo, para el sistema de salud pública, que en medio de la pandemia necesitaba fortalecer su atención a la ciudadanía, lo que hizo fue prepagar deuda externa. Entonces, si no había recursos, ¿por qué lo hizo? Lo que ha generado esto, evidentemente, es una situación de que la excusa viene a ser de que no hay recursos, de que no hay dinero y que incluso, cuidado, y quieran privatizarlo todo. Entonces aquí me parece que es súper importante lo que ha dicho Alejandro, hay que fiscalizar también casa adentro, me parece oportuno que se pueda generar esto también dentro de la Asamblea Nacional, contarán también con nuestro apoyo, pero aquí lo que preocupa es que la Asamblea las autoridades no defiendan el presupuesto que le corresponde también a esta institución. Por ahí había un asambleísta que decía que va a fiscalizar porque hay un montón de trabajadores, de servidores públicos dentro de la Asamblea Nacional. Entonces me parece que si no se valora la casa legislativa, el lugar donde se elaboran las leyes, y no se cumple con lo que establece la normativa legal, estamos cometiendo un error sumamente grave. Por lo tanto, aquí a ponernos a trabajar más allá de las diferencias que puedan existir. El país necesita respuestas y nosotros lo hemos dicho que la confrontación no tiene que ser entre personas, sino de ideas para que se pueda consolidar un trabajo que dé respuestas a la gente y que plantee y entregue al país leyes sencillas que sean aplicables sobre todo y que articular obviamente también los esfuerzos con el Ejecutivo para poder sacar adelante al país. ¿Cuál será la postura que maneja el Partido Izquierda Democrática, asambleísta Alejandro Jaramillo, cuando, insistimos, desde el gobierno nacional y el actual gobierno ha dicho no contamos con los recursos suficientes como para entregar el presupuesto sobre, en este caso, los maestros, por ejemplo, un ascenso en la escala salarial? Es que es patético. Lo que hizo Martínez, como bien dice mi compañera Joana Ortiz, prepagar la deuda en plena pandemia. Y claro, la excusa fue que tenían que pagar, que prepagaban esos 370 millones, que por suerte y fortuna todos los ciudadanos nos levantamos porque querían pagar 2.000 millones de dólares. Y claro, era para que ingresen dineros frescos, ¿ya?, del Fondo Monetario Internacional. Pero dentro de sus acuerdos se olvidaron de los trabajadores, pues, de los funcionarios públicos. Por favor. O sea, eso es lo que hizo Martínez. Y hay que recordarle a todos los asambleístas, igual a la ciudadanía, que este señor tiene 5 solicitudes de juicio político. Y eso también tenemos que enfocarnos también en cuanto a la fiscalización de los ex ministros, en este caso de Martínez. Ahora bien, asambleístas, regresemos a los temas laborales. ¿Es posible tener un código de trabajo paralelo? El ministro de Trabajo, ¿y por qué les planteo esta consulta? Porque el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha dicho que si bien el actual código de trabajo no se va a topar, que las personas que ya cuenten con un empleo lo van a seguir manteniendo bajo las condiciones en las que esté su contrato, pero que en el nuevo código lo que se pretende es dar espacio a ese otro 5% o 50% de la población que no cuenta al menos con un empleo, sea adecuado o por lo menos inadecuado. Bueno, las categorías pueden variar, pero ¿es posible tener una contratación paralela? Empiezo por usted, asambleísta Alejandro Jaramillo. No es lo que diga el ministro Donoso. Pues. O sea, aquí lo que se tiene que es respetar los derechos de los trabajadores. Pues. O sea, esto es un tema constitucional, todas esas conquistas laborales que han conseguido y que hemos conseguido los trabajadores. Lo que sí se debe actualizar las normas, pero no para retroceder en esos derechos alcanzados a escala nacional e internacional. Asambleísta Joana Ortiz, ¿es posible aquello? Bueno, a mí me parece que el ministro aún, no sé por qué no envían la propuesta, no sé si están esperando tener una mayoría dentro del Parlamento para poder enviar esta propuesta de ley, pero en sí... Pero mayoría la tienen. Hemos visto que al menos 3 bancadas se han juntado y que dan paso al menos
a la votación que ha sido propuesta, por ejemplo, desde el sector de la bancada de los independientes. Mayoría existe. Pero para aprobar una ley se necesita 70 votos. Bueno, pero lo que necesitamos también es ver cómo han ido votando las bancadas. No siempre están votando en ciertos temas con el gobierno. Entonces me parece que ahí sí hay que apelar también a la responsabilidad que tenemos como legisladores para poder aprobar las leyes, dar aportes en el proceso, en el tratamiento de las reformas que se envíen. Y yo creería que hay también incluso, con mayor de los respetos, posturas divididas dentro de las bancadas que llegaron a un acuerdo para elegir autoridades dentro de la Asamblea Nacional y que esperamos que sí puedan responderle a la gente. Nosotros hemos sido sumamente claros al respecto como bancada UNES y estaremos siempre vigilantes de lo que sucede en el país, pero sobre todo para garantizar los derechos de la gente. Aquí hay algo también, estimado Ricardo, que es necesario decirlo. En septiembre del 2020 se cambió la metodología para hacer la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. En mayo del 2021 se presentan unos datos que sí tienen un desfase con la realidad que está viviendo los ecuatorianos. Si bien es cierto, han puesto nuevas categorías, hay que generar también un proceso de fiscalización serio a esto, porque no coincide con la realidad que pasa en las familias ecuatorianas todos los días, que subsisten prácticamente con lo poco que tienen. Hay una situación de precarización sumamente fuerte y aquí hay que ser sumamente claros. La propuesta que envíe el presidente Lasso tiene que estar en el marco de lo que establece la Constitución y la normativa legal vigente. Aquí no puede haber leyes paralelas a un código de trabajo, sino al contrario, me parece que es necesario poder generar las condiciones para que de manera consensuada dentro de la Asamblea Nacional podamos entregarle al país un nuevo código de trabajo que incluya, incorpore a sectores que hoy no están siendo considerados y que han sido vulnerados sus derechos. Este va a ser un tema que sin duda va a generar discusión. Y asambleísta Alejandro Jaramillo, ¿cuál va a ser la postura que maneja el Partido Izquierda Democrática cuando el gobierno nacional finalmente decida remitir a la Asamblea Nacional un nuevo código de trabajo, lo anunciado, o al menos una normativa paralela al código de trabajo, como lo ha dicho el ministro de Trabajo? Primero, mi querido Ricardo, aclarar algo. Nosotros solo tenemos un acuerdo legislativo con el Movimiento Plurinacional Pachacutic y en cuanto a la agenda legislativa. Nosotros jamás, y lo hemos dicho públicamente, nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con la privatización del seguro social, de la privatización de la salud, de la privatización de la educación, de la privatización de los sectores estratégicos. Nosotros tenemos nuestras líneas rojas. Le hemos dicho al presidente Guillermo que le extendemos nuestra mano de diálogo, pero nosotros jamás vamos a retroceder en esas líneas rojas. Jamás. Siempre vamos a estar luchando con los trabajadores para que se respeten los derechos de los trabajadores. Asambleísta Alejandro Jaramillo, es decir, ¿el acuerdo solo va con Pachacutic y el sector de los independientes? ¿Con ellos no hay acuerdo? Mire, en ciertas cosas, o sea, en ciertos temas, mientras no se afecte a nuestra gente, mientras construyamos leyes a favor de la ciudadanía, de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, de la gente de a pie, la gente que toma el bus, nosotros vamos a estar de acuerdo. Pero si se van en contra de nuestra gente, nosotros no vamos a retroceder, pero absolutamente ni un milímetro. Y le voy a decir una cosa, en cuanto a la afiliación y a la seguridad social, que es un derecho adquirido, jamás vamos a permitir que se privatice y mucho menos se quite a los afiliados. Si están dorando la píldora para privatizar este derecho, se van a encontrar con una bancada firme y que no retrocederá en sus planteamientos ni tampoco en sus líneas rojas. Si bien el gobierno nacional ha dicho que no pretende privatizar el seguro social,
hay por lo menos noticias que ya empiezan a mencionar, por ejemplo, la quiebra en el seguro de salud, del seguro social, por ejemplo. Hemos visto que a lo largo de este tiempo ya surge información respecto de que no habrían los recursos suficientes, por lo menos para mantener el pago de jubilaciones. ¿Qué pasa entonces con el seguro social? Empiezo por usted, asambleísta John Ortiz. Bueno, lo que pasa es que nos tratan de encuadrar una información para que la ciudadanía se alarme, se asuste y piense que es normal que el gobierno pueda tomar ciertas medidas con respecto al IES. Nos oponemos completamente a todo tipo de privatización. Ahí coincidimos, por ejemplo, con la izquierda democrática, con Pachacuti. Ojalá y podamos, qué beneficioso hubiese sido para el país poder consolidar una alianza que permita darle a la gente respuestas oportunas, leyes que se apliquen para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y aquí en este tema de la seguridad social, no es que está quebrado, es que está mal administrado. ¿No hay quiebra? ¿No hay tal quiebra como se ha dicho en su momento? Está mal administrado el seguro social. Me parece que aquí lo que se debe hacer es administrarlo con responsabilidad. El otro día fueron también las autoridades del IES a la Comisión de Trabajadores. No supieron decirnos cuánto es la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero ahí es importante también que se salde eso, porque evidentemente hay una situación que puede tornarse compleja. Por eso es importante que se administre correctamente. Solo por darles unos datos, el gobierno de Moreno recibió el Seguro Social con aproximadamente 2.5 millones de afiliados del gobierno anterior, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Moreno deja el país aproximadamente con 2.4 millones de afiliados, es decir, hay alrededor de 200,000 ciudadanos que dejaron de aportar al IES. Sin embargo, de aquello, el IES recibe aproximadamente 93.4 millones mensuales de ingresos por la seguridad social de trabajadores, y esto quiere decir que aproximadamente 1.102 millones de dólares anuales recibe el IES. Por lo tanto, me parece que lo que hay que hacer es administrarlo bien. Pero claro, y aquí haciendo de abogado del diablo, también le dirán que, bueno, durante la presidencia de el exmandatario Rafael Correa, se retiró el aporte del 40% del Estado ecuatoriano al IES. Se incrementó los años de jubilación, o por lo menos se redujeron, ya no obligatoriamente desde los 18, sino a partir de los 16 años. Y que esto también, de alguna u otra manera, generó una quiebra o así denominada quiebra en el seguro social. Asambleísta Alejandro Jaramillo, ustedes se mantienen firmes entonces, ¿no van a dar paso a una posible privatización del sector de la salud y del IES? Eso jamás va a pasar. En eso nosotros son nuestras líneas rojas y no va a pasar. Pero yo le quiero decir algo. En los anteriores gobiernos, y en uno en especial, decía, le tenían al Seguro Social como la caja chica, pues. Por ahí le escuché al expresidente Correa, me parece que fue, que dijo, claro, es como pedirle a la esposa. Esos dineros no son del gobierno ni del Ejecutivo. Pero eso no ha pasado siempre, asambleísta. Eso no ha pasado Es siempre. de nosotros, de los aportantes, de Y todos. eso no ha pasado siempre, asambleísta Alejandro Jaramillo. Eso no Le podemos pongo, por permitir. ejemplo, el caso del exmandatario Lucio Gutiérrez, por ejemplo, que también se requerían los recursos por parte de la caja del Seguro Social. No, mire, y también yo le escucho a mi compañera Joana Ortiz hablarle a Moreno, pero si la Revolución Ciudadana lo puso a Moreno, o sea, bueno, ahí existe toda una discusión, asambleísta. Asambleísta Joana Ortiz. De eso no podemos olvidarnos, pues. Y las mismas prácticas las hizo Moreno, pues, o sea, Moreno también tomó esos dineros, que no es del Ejecutivo, pues no es del gobierno. O sea, es de Bueno, ahí me parece que nosotros lo pusimos, pero quienes lo apoyaron con las leyes incluso fueron algunos de la anterior bancada de la izquierda democrática. Entonces, me parece que aquí siempre tratan de decir que han sido
14 años, cuando clarísimo han sido 10 años de progreso para el país, 4 de transición para dar paso a este gobierno, que muchos de los que hoy o están en contra de Moreno fueron los que cogobernaron con él. Entonces me parece que ahí también sí hay que ser precisos. Y aquí hay algo muy importante. En el 2007, Ecuador tenía 1.3 millones de afiliados, cifra que se incrementó hasta 2017, en 10 años, a 2.5 millones de afiliados. Obviamente hubo un momento en el que el IES no necesitaba ese aporte del 40%. Hoy sí lo necesita, por lo tanto hay que adaptar también a la realidad que vive en nuestro país. Bien, legisladores, el tiempo se nos vino encima. Nada más para acotar y ya como un tema también un poco más profundo. Bueno, en el 2017, sí, candidato por Alianza País en ese momento, Lenín Moreno Garcés. Y fue evidente que a partir de mayo de ese año hubo otra línea de conducción del Ecuador y quienes finalmente sufragaron fueron los ciudadanos. Bueno, este ya como un tema un poco más para el debate, ¿no? Y bueno, legisladores, el tiempo se nos vino encima, les decíamos, pero vamos ya con las conclusiones. Brevemente, ¿qué es lo que requiere el país en cuanto a la nuevo sistema laboral para el Ecuador? Voy a empezar con usted, asambleísta Alejandro Jaramillo, ya para cerrar el espacio, por favor. Mire, Ricardo, el Código Laboral debe reformarse con el fin de mejorar la norma y no para empeorar las condiciones de nuestros trabajadores. Se debe actualizar la norma, pero no para retroceder en los derechos alcanzados por todos nuestros trabajadores. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos que construir las leyes en beneficio y en favor de todos los trabajadores, de nosotros los trabajadores. Pero decir algo, eso nosotros sí vamos a sentarnos en las mesas de negociación también para que lleguen a esos acuerdos entre empresarios y trabajadores y exista ese equilibrio, porque estamos viviendo una nueva realidad y esa nueva realidad nosotros la tenemos que tratar de que se pueda construir esas leyes para que sea el beneficio de los trabajadores, pero también para que los empresarios responsables puedan cumplir con esas obligaciones y con todos los beneficios de ley que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Correcto. Gracias, legislador Jaramillo. Sus conclusiones, asambleísta Joana Ortiz, por favor. Bueno, me parece y estoy convencida de que es necesario adaptar la normativa legal y actualizarla a la realidad que estamos atravesando. Es necesario pensar en la regularización de las plataformas, digamos, los servidores, los trabajadores que están dentro de las plataformas de servicios, por ejemplo, de delivery. Esto es súper amplio, pero me parece que hay que empezar por algo. Hay que garantizar aquí dos aspectos sumamente importantes. La promoción del empleo joven, que es necesario garantizar oportunidades para los jóvenes, y también la equidad de género en el acceso a una plaza laboral. Hoy en día las mujeres tenemos, incluso seguimos teniendo mucha desventaja en el acceso de oportunidades. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos consolidar ese trabajo para dar respuesta a la gente, más jóvenes, más mujeres en trabajos, obviamente en condiciones dignas, y por supuesto apelar a una jubilación justa también para quienes ya han servido a través de diferentes espacios laborales. Bien, gracias asambleísta Joana Ortiz, gracias legislador Alejandro Jaramillo por estar con nosotros aquí en Tercer Debate. Gracias amigas y amigos, y como siempre, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, hasta una próxima edición.